¿Cómo es posible que cada vez que nos tengamos que reunir con sus dirigentes solo tengamos que hablar de salarios? Que eligen militar en lugar de hacer docencia. Una de las cosas que pasa con la educación pública es que se convierten en centros de adoctrinamiento. Caer en la escuela pública. Van a tener prácticas educativas en el mundo del trabajo que van a ser obligatorias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Lu? Bien, ¿todo bien? ¿Vos? Bien, acá terminando un año duro. Sí, último capítulo del año, durísimo Llegamos el año. Así con lo justo. Con lo justísimo. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este nuevo y último episodio de la temporada 3. Temporada 3 del aula. 3, ¿Y sí. qué preparaste, Luciana, para hoy? Bueno, sí, hoy me tocaba, no sé si todos recuerdan, quienes siguen el podcast, que Juan había preparado un episodio hace un tiempo sobre la enseñanza de la matemática. El anteúltimo, me parece. Creo que fue el anteúltimo, sí. Y yo hoy preparé algo que empezó siendo una cosa y terminó siendo algo mucho más grande. Tan grande que vamos a tener que seguir hablando de este tema el año que viene. Que es, sí, bueno, el semi-escándalo o el escándalo armado a partir de principalmente la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, sobre las lecturas que hacen los estudiantes de las secundarias de la provincia de Buenos Aires en literatura como eje transversal ESI, digamos, ¿no? Ya lo de las secundarias es una aclaración Lo de no las menor, secundarias ¿no? es Porque una aclaración si uno muy importante. daba la sensación de que eran pibes de 8 años leyendo pornografía. O sea, hay dos cosas, me parece, con este. O sea, por un lado, hay un debate real que tenemos que dar y que tiene aspectos muy difíciles de dar. Lo veníamos charlando recién un poco con Juan. Y no es la primera vez que nos encontramos ante una situación así desde que está este gobierno y bueno, desde que las personas, los personajes que gobiernan, que están en este gobierno, han aparecido en público en los últimos años. Hay debates que muchas veces no sabemos cómo dar, no porque no tengamos las herramientas o porque no tengamos el convencimiento, o sea, no porque no tengamos el convencimiento y la claridad sobre ciertas ideas, sino que nos parecen cosas tan superadas, tan retrógradas, tan retrasadas, que es difícil por momentos ponerte a buscar argumentos. A mí me pasó con varios temas, pero de repente ponerte a explicar que es importante hablar de sexualidad, que la educación sexual integral es importante, que la sexualidad es una parte integral de la vida del ser humano. Claro, peor que eso, porque no es solo ya explicar que la educación sexual es importante, sino, o sea, a mí me pasa, ¿cuál es o sea, de repente vos ves gente que, no sé, Feynman lee en la radio un libro que dice la palabra pija. No lee un libro. Bueno, no, perdón. Bueno, porque eso es Tal importante cual. también, ¿no? O sea, si todos más o menos estamos de lo que estamos hablando, eran los libros estos Come Tierra. Claro, el que más generó, digamos, ¿no? Donde más se concentraron en Sí. el ataque fue en Come Tierra. Que por y supuesto, en un párrafo de Come en un Tierra. párrafo, 2 párrafos, que probablemente todos los periodistas y todos quienes se escandalizaron con eso no leyeron el libro entero. O bueno, no importa, digo, pero es una cosa totalmente descontextualizada, sí. Y que no tiene nada que ver, además, digamos, refleja muy poco de lo que es el libro. Yo leí gracias a los fachas estos, me dieron ganas de leerlo, está muy bueno el ¿No me libro. mandaste el otro día que habían subido las ventas? Fue el libro más vendido de la semana. El libro más vendido de la semana fue Come Tierra. Eso es hermoso. Sí. Porque bueno, un poco además, ¿no? Siempre la prohibición genera deseo. Es justo que lo psicoanalítico no le gusta mucho a Juan. No, pero esa Veníamos está hablando. bien. Pero bueno, no, a mí me pasaba eso como... por momentos me costaba entender qué es lo que está mal para ellos. ¿Qué es lo que están cuestionando? Que aparezca la palabra pija en un libro. Bueno, yo creo que lo que están cuestionando es que se hable de sexualidad y que se hable de sexualidad en la escuela, ¿no? Porque entonces, preparando esto a partir de todo este revuelo que se armó, me di cuenta que, bueno, es evidente que esto no tiene que ver con 1, 2 o 3 libros. Igual, para que sepan un poco, yo me anoté algunas cuestiones de los libros. Esto que se está hablando es algo de la provincia de Buenos Aires, que en el último tiempo relanzó un poco su política de la ESI, hicieron como un congreso, medio espalda de la docencia, entiendo, pero hicieron como un congreso de la ESI y lanzaron un plan bonaerense de lecturas bonaerenses que tiene 230 libros, 108 para secundaria y 122 para superior, que se llevaron a las escuelas, lo cual obviamente es muy positivo que haya libros en las escuelas. Y, digo, para decir, estamos hablando de 230 libros y sale este escándalo con 3 libros. Claro. Digo, también para contextualizar que Sí, incluso están buscando, algunos... están rascando el fondo de la olla, digamos, para... Sí.
No, que incluso algunos de los que creo que la China Iron no aparece en la lista para secundaria, sino para la formación docente, ¿no? Ah, eso no lo tengo Me claro. parece que sí, que Y ni también, siquiera está recomendado para por eso, secundaria. y no es que son todos. Ojalá hubiera 230. No estamos en una situación en la cual haya 108 libros que los estudiantes secundarios lean. Pues tampoco ni cuando yo hice el secundario, me Claro. imagino que ni cuando vos. Es decir, no es que son 108 libros obligatorios, Lógico. son lecturas que están disponibles en las escuelas y que algunas se pueden usar para ver los contenidos transversales de ESI. Porque en el medio de todo este revuelo, toda esta gente que ahora algunos vamos a nombrar con nombre y apellido, algunos incluso quizá podemos ver algunos recortes, dicen cualquier cosa porque no saben nada de educación, ¿no? Entonces siempre aparece esta situación de que de educación habla cualquiera y cualquiera empieza a decir cualquier cosa. Entonces, por ejemplo, una de las personas que yo me vi una entrevista que le hizo Ernesto Tenenbaum a Graciela Spinelli, que es una de las que participó en el segundo seminario de género e identidad que se hizo en el Senado de la Nación. Eso lo armó Villarruel. Eso lo armó, sí, fue Villarruel y lo armó Villarruel. Aunque digan que se armó de no sé qué, que estaba todo el mundo invitado, bueno, fue una Bien. movida que armó Villarruel. Bueno, participó esta Graciela Spinelli. Por empezar, dice que hay una materia ESI. No hay una materia de ESI en la provincia de Buenos Aires. A tal punto no hay una materia de ESI en la provincia de Buenos Aires que el diputado de la provincia de Buenos Aires, Guillermo Kane, hace unos años presentó en el Congreso de la provincia de Buenos Aires un proyecto para que ESI sea una materia. ¿Qué quiere decir que sea una materia? Que tenga 2 horas por semana de ESI, ¿no? Porque la ley... En algún momento, aunque sea. Bueno, no, era 2 horas por semana, digamos, ¿no? El proyecto. Tuvo media sanción, en su momento en la provincia de Buenos Aires el Congreso tiene 2 cámaras, tuvo media sanción, se votó a favor en diputados, obviamente no pasó por el Senado y quedó ahí, obviamente sirvió justamente para denunciar que muchas veces cuando la ley ESI, que dice que la ESI es transversal y se debe ver en todas las materias, muchas veces lo que sucede es que, bueno, depende mucho de la voluntad y la formación individual de cada docente. Si vos pones una materia ESI, tenés que, bueno, obviamente volcar más recursos, formación, etcétera. Sí, incluso algo que no es el motivo del capítulo, pero hablamos en su momento en el primer capítulo que hicimos de ESI, la ley incluía este artículo polémico, medio presionado por la Iglesia, 5, sí. que habilita que las instituciones que quieren hablar de otra cosa hacen otra cosa. Claro, básicamente el artículo dice estrictamente que las instituciones educativas, privadas por supuesto, pueden dar ESI de acuerdo a su ideario institucional. Es exactamente las palabras que usa, con lo cual abre la puerta para que un montón de escuelas religiosas no puedan dar... Puedan no dar, digamos. Los contenidos científicos de la ESI. Exacto. Bien, y lo otro que dice esta mujer, que me hizo mucha gracia, me lo anoté, ¿no? Dice, habiendo autores como Borges o Cortázar, dan esta mierda, ¿no? Tipo, primero, señor, ¿usted qué sabe de la currícula de lengua y literatura de la secundaria? O sea, no sé, ¿qué habla? ¿De qué está hablando? O sea, no son libros obligatorios, no es la materia ESI, que no existe. Si fuera la materia ESI, no tendrían que leer a Borges o a Cortázar, porque es la materia ESI. O sea, toda una ensalada de cualquier cosa que tiran así, y en el medio también muchos periodistas que... progresistas, digamos, que les parece mal esto, pero dale, informate un poco, eso es fácil de rebatir. La mina te dice que tiene que dar Borges o Cortázar. ¿Qué sabes? ¿Qué año tiene que dar Borges y Cortázar? Y además hay algo para mí que está bueno traerlo, porque tampoco esto es una berretada. O sea, yo leí leí Come Tierra, me pareció un muy buen libro. No, por supuesto que no son una berretada. Pero eso también para mí no es menor traerlo. Por ejemplo, a mí me impresionó el primer día que estalló todo este escándalo, yo estaba en la facultad. Y fui a almorzar ahí al comedor, y había un grupo de matemáticos almorzando, qué sé yo, me senté a charlar. ¿Son como las de Big Bang Theory? No tanto. Y me impresionó que les había entrado un poco el cuestionamiento de Villarruel y compañía. Y debatiendo, yo después... O sea, ¿vos estabas escuchando una conversación? No, yo me senté a comer con ellos. Ah, ok. Ellos ya estaban charlando de esto y yo me metí. O sea, como, re zarpado, ¿así? Claro, como sí. Un poco eso y con cierta sensación, que para mí es un tema para desarmar, de que bueno, pero... O sea, también desde mucho prejuicio, porque no habían escuchado el párrafo que leyó Feynman y nada más. Al toque, digamos, charlándolo, fueron desarmando esa posición. Pero una idea de que, bueno, muchas veces lo que se hace es muy berreta. Y como cierta... Sí, ya entendí. ¿Entendés lo que dónde va? Sí. A ver si lo puedes explicar mejor que yo. Bueno, porque
parece que nosotros estamos defendiendo la ESI. Hicimos, bueno, tenemos que defender cosas que no estamos del todo de acuerdo, pero acá no es esa la situación. O sea, no son cosas berretas, es literatura argentina, son autoras muy reconocidas de una literatura más contemporánea de la Argentina. O sea, no todo es Borges y Cortázar. Tipo, yo amo a Borges y a Cortázar, no tengo nada contra ellos, pero no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Sí, abonan a eso un poco. Claro, y ahí por ahí hay un debate para meternos, no sé si ya o en algún momento, que también tiene que ver con cómo, en alguna medida, el peronismo en particular me parece que se embanderó mucho discursivamente en ciertas cosas. Bueno, sí, a ver, yo creo que las defensas que hizo Sileoni en los medios fueron... Lo enchastró mucho. Sí, no fueron buenas. Bueno, Sileoni, Feynman lo cayó, el tipo se calla, yo eso no lo puedo creer. Sí, no, eso ¿Cómo te va a callar Feynman? Me puso mal, sí. O sea, no calla un activista estudiantil, Feynman, exacto. Y lo calla Beto, que es de la provincia de Buenos Aires. Cállese, déjeme hablar, sí, me dio esta pena por Sileoni, imagínate. O sea, para que me dé pena Sileoni, ¿sabes que fue profesor mío del CBC? Bueno, bien, ¿cuál es el tema acá? Que rápidamente uno se da cuenta, se escarba un poquito, que esto no es el problema de estos libros, ni es el problema de la provincia de Buenos Aires. Acá hay un ataque hecho y derecho a la ESI, a la educación sexual integral. Y que tiene que ver con una política, me parece más general, de este gobierno, de la vicepresidenta. Primero, algunas cuestiones de la vicepresidenta que son muy llamativas. Yo acá me anoté un tuit ante estos libros, los párrafos y bla, bla, bla. La vicepresidenta, que seguramente le encanta que le diga así, Victoria Villarruel, dijo: existen límites que nunca deben pasarse. Ahora les leo el resto del tuit, pero uno se imagina, bueno, ¿de qué está hablando? ¿De la violación de los derechos humanos? ¿De las mujeres que tuvieron a sus hijos en cautiverio y fueron secuestrados por la última dictadura militar? ¿De las violaciones sistemáticas de la dictadura militar hacia las mujeres secuestradas? No, de ninguna manera. Todo eso ya lo defiende, lo reivindica, fue a visitar a Videla a la cárcel varias veces y tiene una amplia militancia pro dictadura militar, contra los juicios, etcétera, etcétera. No, vuelvo a leerlo. Existen límites que nunca deben pasarse. Dejen de sexualizar a nuestros chicos. Saquen de las aulas a quienes promueven, no sé qué dice, no entiendo mi letra, estas agendas nefastas. Es decir, los límites, y estamos hablando de estos libros, ¿no? Y esta cuestión que aparece de sexualizar a nuestros chicos, ¿no? Y ahí volvemos a lo del principio. Cuando yo aclaré esto, estamos hablando de libros que son de secundaria y de superior, del segundo ciclo de la secundaria, además ni siquiera del primero. Ellos todo el tiempo juegan con esto de los niños. Después, bueno, meten otras cosas en el medio. Bueno, pero tal manual de no sé qué. Bueno, mezclan todo. Acá no estamos hablando de niños. Y obviamente que la ESI sí tiene en consideración, y son ellos quienes no tienen en consideración, las diferentes edades para dar contenidos acorde a las diferentes edades. Porque una cosa que me parece muy importante acá remarcar en segundo lugar, o sea, primero que esta gente está en contra de la ESI. Ahora vamos a ver varias cosas por las cuales están en contra de la ESI. ¿Querés decir algo? No, sí, que hay algo que para mí está bueno señalar. Hoy lo hablaba con mi hermana también de la hipocresía, ¿no? Porque, hipocresía es total, o sea, claro. Separando un minuto toda esta fake news de que son pibes de 8 años y no sé qué, si uno lo sitúa en el contexto real de los últimos años de secundaria, pibes de 16, 17, 18 años, es obvio para cualquiera que esa terminología, esos conceptos, que la sexualidad, que son temas de lo que los pibes hablan. Entonces, la idea de pretender que eso no esté en la escuela es como un intento de tapar, ¿no? Una cosa muy, muy impresionante, digamos, y muy negativa, porque ¿cómo se pretende que sea el aprendizaje, la reflexión, la posibilidad de tener una mirada más crítica de la sexualidad, el deseo, todas estas cosas, por la pornografía, que sé que es el otro acceso que van a tener? Bueno. O sea, ellos critican, dicen, no demos esto, porque esto es pornografía, con lo cual lo que habilitan es a que los pibes efectivamente lo único que consuman sea verdaderamente pornografía. Bueno, sí. De hecho, vamos a ver ahora un clip de Ramiro Marra, que ahora ya no me acuerdo qué cargo tiene, pero es una persona muy importante de la Libertad Avanza, digamos. Legislador, me chiflan acá de la producción. Porque quedó medio marginado al final, ¿viste? Tampoco le dieron nada tan importante. Bueno, pero sí. Vamos a ver un clip muy claro de que Ramiro Marra directamente propone que la educación sexual tiene que ser la pornografía.
Son un liberalismo que está en contra de la libertad de las personas a tener información sexual. Son un liberalismo. ¿Cómo no estoy en contra de la información sexual? Vos te manifestaste muy en contra de la ESI. No. Fomento la pornografía. Sí. ¿Eso te parece que está en contra? ¿Qué A cosa? los chicos les digo, chicos, miren pornografía. O sea, te lo tiro del otro Eso lado. no es educación sexual. No, lo que te quiero decir es, te lo estoy tirando del otro lado. Acepto la realidad. Si un chico tiene una computadora, tiene un teléfono, se informa sobre eso, que es como yo aprendí de educación sexual. Bueno, como vemos acá, personajes muy conocidos del gobierno dicen abierta y públicamente que ellos promueven que la gente se forme, entre comillas, con la pornografía. ¿Y qué escándalo hubo? ¿Vos la escuchaste a Villarroel? ¿O a alguien escuchaste escandalizarse porque Rodrigo Marra dijo realmente pornografía? Sí, porque ¿no? Una cosa es lo que ellos dicen, esto es pornografía, y esto es realmente pornografía, ¿sí? Bueno, ante eso, entonces también está el cinismo y la hipocresía absoluta respecto de ese tema. Y hay una cosa más ahí que también estoy en señalar, es la doble vara también, porque está la misma gente que dice que los pibes de 13 años tienen que ir presos. Entonces, Sí, claro. un pibe de... Son niños, Claro. pero no son, claro, son niños para Entonces, algunas cosas, pero para otras Bueno, no. y de hecho hay cosas, por ejemplo, los pibes de 16 años hoy en nuestro país pueden votar. Y eso yo lo considero algo progresivo. Una persona que consideramos suficientemente madura como para votar y elegir al presidente, elegir al diputado, no es lo suficientemente madura como para leer un texto, una literatura que describe relaciones sexuales. Es tan absurdo. Pero bueno, volvemos al punto de qué difícil discutir estas cosas que a uno le parecen tan elementales. Sí. Pero bueno, hay que hacer un esfuerzo y hay que ponerse a leer y hay que buscar argumentos, porque si estos son los debates que tenemos que dar, estos son los debates que tenemos que dar. Porque antes de pasar a lo que yo quería dar algunos datos de la ESI y también decir que si hay alguna persona que sufrió o es particularmente sensible con el tema de los abusos sexuales, vamos a hablar un poquito de ese tema, de porcentajes, así que si quieren dejar de escuchar, háganlo ahora. Pero antes de pasar a eso, digo, estos son los datos que tenemos que dar, porque Juan Grabois, que es uno de los supuestos representantes de la oposición, el progresismo, lo más a la izquierda del kirchnerismo y bla, 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 de la oposición del país, salió a decir que ya estaba perdida la batalla de la ESI, que no teníamos que ponernos a debatir eso porque la agenda de derecha del gobierno ya había cooptado a la clase trabajadora, una cosa así, y entonces que no teníamos que dar ningún debate de esto. Por supuesto que él lo dice desde un lugar de que es un chupacirio, amigo del Papa, defiende la Iglesia Católica, bueno, pero es realmente un escándalo que una persona que tiene un peso político tan grande en el progresismo o la oposición salga a decir eso en un momento como este, que más que nunca tenemos que dar esos debates. Sí, y más interesante lo de Grabois, porque él dice una cosa que es cierta y de ahí saca una conclusión errada. Claro, muy negativa. Porque él dice algo que viene un poco a lo que decíamos antes, de cómo, bueno, el peronismo, digamos, él habla del progresismo, pero podemos pensar que habla del peronismo. Sí, dejó mal paradas ciertas cosas. No, claro, pero lo que dice es, se enfocó mucho en lo discursivo, sí, y poco en el hacer. Sí. Lo cual es cierto. Bueno, y además uno tiene un presidente presidente dice? de la Nación y presidente del Partido Justicialista. Que dice, terminé el patriarcado claro, que ayer. la mujer. Sí. Entonces, bueno, es un papelón. Obviamente eso mancha. Entonces, hay un señalamiento ahí que, bien, tenés razón, Juan, es verdad, que hay una disonancia entre lo que predicaron y lo que hacían, pero la conclusión de él no es que hay que hacer, sino que hay que dejar de predicar. Entonces saca la conclusión, resuelve el problema de forma negativa, dice, bueno, entonces el problema no nos metamos en esto, Claro, no hay en que todo hablar. caso, prediquemos y hagamos. Hagamos, lógico. No dejemos de y la predicar. conclusión que faltaría ahí, digamos, es que el problema es el peronismo. El problema no es la ESI. El problema no es hablar con E. El problema no es defender los derechos de las mujeres, sino el problema es mancillar esa causa en una orientación política que mantiene a las mujeres en la pobreza, que mantiene las situaciones de violencia, que mantiene esto, aquello y aquello. Y esa conclusión de ninguna manera la va a sacar. No, de ninguna manera. Pero es un debate interesante ahí y me parece muy bueno lo que decías, Lu, de hay que dar la batalla cultural. Sí, totalmente. Y hay que armarse de paciencia y ponerse a leer y ponerse a debatir y a explicar, como vos decías. Obviamente, la llegada y la masividad que tienen los medios de comunicación y ciertos periodistas, y etcétera, etcétera. Y bueno, así como vos te sentaste en esa mesa a discutir con esos matemáticos, vamos a tener que hacerlo todos, en todas las mesas que podamos, en todos los lugares que podamos.
Bien, yendo ahí a una cuestión, otras cuestiones que obviamente, por un lado, muestran que este ataque es un ataque a la ESI, no es un problema literario, digamos, y que además muestran la hipocresía del gobierno que está desfinanciando todo eso. Primero, comentarles, bueno, había un programa que se fundó en el año 2017 que se llama ENIA, que es de embarazo no intencional en la adolescencia. Ese programa al principio se lanzó en 12 provincias, en las provincias del NEA y el NOA, y en Buenos Aires, que eran las provincias que mayor porcentaje de embarazo adolescente había. Y a partir de ese programa, en solo 5 años de implementación de ese programa, bajó casi un 50% la tasa de embarazo adolescente. O sea, es impresionante lo que logró ese programa ENIA, que el gobierno actual desmanteló por completo. O sea, por completo. Echó un montón de gente, pasó una parte de las provincias que se les pasaron un montón de cosas, por lo tanto, no hay plata tampoco en las provincias. Y tampoco por ahí tiene mucha tampoco voluntad. Imaginemos a Aldo implementando el programa. Exacto. Por lo tanto, cuando ellos dicen, no, que acá el problema es la sexualización de los chicos, no sé qué, mirá, estos chicos están lo suficientemente sexualizados como para que las chicas queden embarazadas tengan lo suficientemente relaciones, mal sexualizados, además, uno podría decir. Y a partir de un programa que cuenta de varias cosas, ¿sí? Es un programa que, por supuesto que también tiene un montón de límites este programa, ¿no? Porque no llegaba lo suficientemente al lugar y no tenía suficientemente recursos, pero trataba de combinar un poco la salud y la educación y otorgar métodos anticonceptivos permanentes, educación sexual integral, también el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, pero eso es algo después de la ley, es decir, estos 5 años no estaba vigente la ley de interrupción voluntaria del embarazo y sabemos que en estas provincias además era mucho más difícil acceder a una IVE, incluso previo a la ley, de lo que era, por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires. La otra cuestión, y esto me parece que es clave, y que, bueno, la postura de las personas que gobiernan lamentablemente ahora es tremenda, que es que ellos dicen, bueno, hay que la ESI, que ustedes dicen que previene abusos sexuales, y ¿dónde están las estadísticas? Primero, que no se trata solamente de prevenir, primero que sí, y ahora voy a hablar de por qué, pero también se trata, y eso yo lo viví en carne propia como referente de ESI de mi escuela y habiendo dado un montón de jornadas de ESI en la escuela, que es que muchos chicos y chicas a partir de una jornada de ESI identifican la situación de abuso, que no la tenían identificada o la tenían bloqueada. Eso muchas veces es lo que pasa con los abusos. Por eso mucha gente incluso habla 10, 15, 20, 50 años después sobre sus abusos. Es que lo que ellos quieren, que no los identifiquen nunca. Exacto. Lo que quieren es que no se identifiquen nunca. Que no se hable de eso. ¿Sabes por qué? Porque el 75% de los abusos sexuales infantiles, el agresor es un familiar. Entonces, ahí ves. No, de esto se tiene que hablar en la familia. En la familia, pero el 75% de los abusadores son familiares. Entonces, no sé si... O sea, por supuesto que sí, que las familias tienen que hablar de eso, pero tiene que haber un lugar por fuera de la familia, que tiene que ser la escuela, en el cual se hable de eso. Y de ese 75%, el 40% del 100% de esos agresores que son familiares, el 40% es el padre. O sea, el 40% es el padre. Son números altísimos. Y los números de abuso sexual infantil son muy altos en la Argentina y en un montón de países del mundo. Entonces, es realmente criminal plantear que tienen que ser las familias las que tomen las decisiones sobre qué se dice y qué no se dice sobre la ESI. Sí, para mí hay un tema ahí que también tiene su dificultad. En toda esta cosa de con mis hijos no, de bueno, nosotros sabemos, ¿no? O sea, los padres sabemos lo que es mejor para nuestros hijos. Hay ahí para mí una cierta soberbia, diría, de los padres, que yo la entiendo, porque también, esto lo hablamos también en el primer capítulo de sí que tenemos, porque a mí me impactó mucho al ser papá. Sí. También la sociedad te tira mucho encima. O sea, vos te vas del hospital con tu hijo y tenés que resolver un montón de cosas. Como puedas. Claro, sí, entonces, solo, totalmente claro, solo. Entonces, hay mucho que haces solo. Entonces, me parece que también eso genera después una cosa negativa, decir, no, pero
es mi hijo, yo lo crié, yo estuve en un momento difícil, yo soy el que puede decidir cuándo hablar de esto, cuándo hablar de esto, qué libro leer, qué libro no leer. No, por supuesto Entonces, que todo eso yo lo entiendo. ¿Cómo desarmar Ahora, eso? Cuando vos tenés, estas estadísticas son públicas, o sea, el Ministerio Público Tutelar publica, o sea, están a un clic estas estadísticas. Entonces, cuando viene esta gente que sabe todo esto, que defiende lo que defiende, que ya lo dijimos, que es una cosa impresentable, ahí que te das cuenta que acá el problema no son esos libros, el problema... No, lógico, yo soy re militante de la escolarización, pero digo, me parece que hay que ver ahí, a la hora también de pensar los debates y las dificultades de estas cosas, cómo tender un puente con también esos padres y madres que también sienten el derecho a decidir, porque también la sociedad le tira encima muchas cosas. Sí. Entonces, avanzar también en una socialización mayor de esas tareas y una más acompañamiento en la crianza y demás, también generaría por ejemplo, en un momento un clima mejor. Se habían formulado ciertos materiales de ESI. El problema es que, obviamente, la ESI, como dijimos antes, tuvo muchos límites la ley en sí misma. Incluso en los lugares donde se implementaba hay muchos límites que tienen que ver con los recursos, con el tiempo, con la formación. Pero ha habido, por ejemplo, materiales para cosas para discutir en la familia. Porque también pasa muchas veces que esas familias no tuvieron ESI, no tuvieron formación. Entonces, también muchas veces lo que pasa es que esos padres o esas madres por ahí no tienen las herramientas, o tienen pudor, tienen vergüenza, no saben cómo hablar de eso con sus hijos. Entonces sí, obviamente, sería buenísimo que hubiera más recursos y que podamos, por ejemplo, los docentes que estamos especializados en ese tema, tener reuniones con madres y padres y tener estos debates con ellos. Y también uno tiende a reproducir lo que le pasó. Entonces, así como cada uno reproduce más o menos como lo criaron, a veces está llorando más, a veces uno trata de construirse un poco y cambiar, pero siempre es un desafío. Bueno, y otro número que antes de terminar con esto de los números, que esto es un informe del Ministerio Público Tutelar que decía que en las edades de 12 a 14 años, el 80% de los niños que denunciaron haber sido abusados, o sea, denunciaron, bueno, se lo dijeron a un mayor, ¿no? Se denuncia, pues se fue a la policía, fueron después de una clase de ESI. Que es ¿El 80%? O sea, el 80% de los que denunciaron, o sea, denunciaron 10, 8 lo hicieron después de una clase de ESI. Y la política más efectiva... Impresionante. Que uno pueda pensar. Y yo lo he visto, pero en mi escuela, pero literalmente. O, por ejemplo, vos haces un taller cuando se juntás varios cursos. Por ahí no, o sea, sí me pasó de estar hablando, por ejemplo, haber hecho un taller el año pasado de abuso sexual infantil y tuve 2 o 3 episodios de llantos y personas que se fueron del taller. Porque algunos habían sufrido antes y eso les revolvió cosas, y después, pero iban al aula, pero a cualquier aula, como que te diga, pero a cualquier clase, cualquier aula, después del taller levantaban la mano y adelante de todos y hablaban de sus abusos, una cosa pero impresionante. O sea, me acuerdo además vino el asesor pedagógico de la escuela a felicitarnos a las del equipo de ESI por lo que había movilizado y todo, y evidentemente era algo que... Y hacía mucho que en la escuela no se hablaba de eso. Entonces, cuando vos querés sacar eso, en realidad, ¿qué estás queriendo hacer? ¿Qué estás queriendo hacer? Es una criminalidad, o sea, realmente no tengo palabras porque suena maquiavélico casi. Pero realmente no quieren que los chicos hablen de sus abusos, no quieren que los chicos identifiquen sus abusos, no quieren que se rompan familias porque hay abusos hacia dentro de las familias. O sea, es criminal la política que quieren hacer. También hay algo interesante para retomar. Esto quería decir, sí. No, que también es un tema que tenemos que ver cómo le encontramos la vuelta, me parece. Que es recuperar ese filo, no sé cómo diría, subversivo de la ESI. Porque para mí algo que pasó y yo lo empecé a notar ya hace unos años, es que en la ESI. Claro, en un momento la ESI... estereotipos de género. Tal cual. Porque la ESI cuando se impone es el resultado de un movimiento de lucha. Entonces tiene toda esa fuerza, era un cuestionamiento al orden establecido, un cuestionamiento de las relaciones de género, un cuestionamiento de un montón de cosas, y venía como de abajo para arriba. Y eso le daba toda esta potencia. Y de repente se estatiza, se institucionaliza, y entonces empieza a tener todos los vicios de las cosas estatizadas, institucionalizadas, se vuelve burocrático. No tengo una respuesta para eso igual, no sé cómo. Bueno, pero es un re tema, porque es un poco... O sea, incluso uno puede extrapolar a otros temas de la lucha política contra esta nueva derecha. Porque ellos hacen un poco eso, ¿no? Agarran, digamos, cosas que fueron el resultado de una lucha contra el sistema y una conquista de derechos
las toman como si fueran el status quo. Y Bueno, que en entonces, parte esto de la rebeldía es derecha, parte ¿no? lo De son. Stefanoni. Sí. Y no quedarnos en ese lugar, digamos, que también, ¿no? Entonces, bueno, para mí esto que vos contabas está buenísimo, muestra un poco eso. Es decir, sí. mostrar que esto todavía puede ser una herramienta de denuncia, de confrontación. Mirá, en mi escuela nosotros hicimos, este año yo planteé que me parecía que como estaba tan atacada la ESI, teníamos que hacer algo respondiendo a eso. Claro. Entonces lo que hicimos fue que hicimos un video con muchos profes de la escuela, donde ellos contaban cómo había sido la no ESI, o sea, la ESI no existía, cómo había sido su educación sexual, si es que la habían tenido. Y estuvo bueno porque, o sea, aparecieron muchos profes, fuimos a buscar además un montón de varones, porque lo que pasa, por ejemplo, en mi escuela somos todas mujeres del equipo ESI. Claro. O sea, Hay una barrera ahí. somos más mujeres. No tanto como en la primaria, somos más mujeres en general, pero hay una cosa ahí, sí. Fuimos a buscar también muchos testimonios y surgían cosas que estaban buenas y que los pibes no las saben. Desde el bullying que había mucho mayor a las personas. O sea, nadie era gay, nadie salía del closet, cómo se enteraban de las cosas. O sea, como diciendo, bueno, miren que esto... Pero bueno, siempre que viene un adulto y dice, che, esto valoralo porque antes no lo teníamos, bueno. Es difícil. Es difícil. Pero bueno, una cosa más, antes de pasar al último tema, en una de las notas que estuve leyendo, en este seminario que se hizo en el Senado y qué sé yo, estuvo Claudia Peiró, que es una periodista de Infobae. Nuestra amiga, que ella escribe siempre contra la ESI y contra, ¿qué otra cosa escribe? Contra el populismo Contra educativo. todo lo que está bien. Contra... Eso, sí. No, ahí está, sí. O sea, escribe contra la ESI y claro, exacto, contra todo lo que es bueno en la educación. No, más o menos. Pero bueno, escribe... Ya hemos hablado, así que no hace falta enredarnos. Escribe mucho sobre educación y escribe mucho sobre educación sexual integral. Y me llamó la atención, estaba leyendo una nota porque a partir de todo esto ya decía, no, porque no es solamente los manuales, ¿no? Además te meten de nuevo los manuales, no hay ningún manual, son libros optativos, bien. No solamente los manuales de la secundaria, también los manuales, ¿no? Entonces le dicen manuales a cualquier cosa de la primaria, entonces bueno, escribía toda una nota, entonces acá me anoté una frase que me llamó mucho la atención porque me parece que es importante refutarla, que ella decía que la regla de oro en la educación sexual infantil, 2 puntos, no dar más información que la que los niños piden, responder solo a aquello que preguntan. Lo cual es absurdo. Desde ¿La regla de oro todo de quién? punto de vista. ¿La regla de oro de quién? O sea, lo dicen como si hubiera un libro, o sea, como si hubiera una postura de la educación sexual infantil, ¿no? Pero además es ridículo. O sea, un niño o una niña que está sufriendo un abuso sexual infantil, primero no sabe qué es, muchas veces no sabe qué es, no sabe que eso está mal. Es decir, y si el niño o esa niña es tímida, no se anima, o sea, uno no puede solamente esperar a que le pregunten cosas, porque hay cosas que uno las tiene que enseñar, porque es importante que las sepan. Sí, además, o sea, es una regla que no aplica en la enseñanza de nada. No ¿Por qué la aplica en la aplicamos en enseñanza educación de sexual? nada, O sea, claro. si con esa regla no enseñaríamos matemáticas, no enseñaríamos física, no enseñaríamos historia, porque... No, pero esto es la educación sexual que... Pero es, claro, es una visión tan oscurantista. Claro, Me impresiona sí. mucho. Pero bueno, esto, ¿no? Y lo dicen como... Entonces dicen, mirá, yo no sabía. Y por supuesto que yo no sabía, porque de nuevo, una vez más, cualquiera se pone a hablar de educación. Bueno, justo ella, no sé si es docente, pero bueno, en general ella por lo menos se especializa en este tema, digo. Pero en general cualquiera habla de cualquier cosa y dice verdades sobre educación. Bien, lo último, y que es además lo que nos va a dar el puente hacia lo que me parece que tenemos que haber sido el año que viene, que es que en las reformas, todas estas reformas que viene habiendo en la ciudad de Buenos Aires, pero que es algo que está sucediendo en todo el país, una de las cosas que hay uno de los proyectos que hay es el de un plan, no me acuerdo cómo se llama, de educación emocional. Sí. De hecho, ¿sí? ya se aprobó en otras provincias, o sea, Bueno. leyes de educación emocional. Claro, bueno, entonces esto ahora en la ciudad de Buenos Aires está en debate y bueno, hubo en la Comisión de Educación de la Legislatura, hubo como audiencias públicas, no se llaman así, pero donde estuvieron participando, por ejemplo, profesoras del postítulo de ESI del Joaquín B. González, que es un postítulo que es muy bueno, dura 2 años, tiene mucho prestigio, ¿qué es lo que sucede todos los años con el postítulo? Si se anota tanta gente, no hay recursos, no entra la gente, entonces se sortea y mucha gente queda fuera todos los años. Y bueno, este nuevo proyecto de educación emocional, que obviamente la educación emocional, algunos conceptos están incluidos, ¿no?, en la ESI, pero acá, de nuevo, es otro paso más en contra de la ESI. Porque no se trata acá
de decir, bueno, fortalezcamos supuestamente los aspectos de la educación emocional en la ESI, no, sino hacer un proyecto aparte, justamente porque lo emocional que se quiere fortalecer supuestamente en este proyecto es contrario a lo de la ESI. Y es contrario en algo muy básico, que tengo con ganas que querés hablar, pero ya te dejo hablar, que es lo individual y lo colectivo. Claro, ¿no? estaba pensando en eso. Esto de la educación emocional, obviamente que sí, es importante. Por ejemplo, la empatía, ¿no? En la ESI eso es muy importante, etcétera, etcétera. Ahora, estos proyectos de educación emocional que están rondando por la ciudad y por varias provincias, como decía recién Juan, están muy enfocados en lo individual y están muy enfocados en la represión de las emociones, ¿no? Aparecen ideas, por ejemplo, yo estaba leyendo gestión de las emociones. Ya la verdad, gestión, dale. Gestión de las emociones. ¿Qué soy, una empresa yo? Terrible. O sea, gestión de las emociones, autoeficiencia, autorregulación, ¿no? Si estás enojado, autorregulate. No, a veces está bien estar enojado. Si alguien te maltrata, por ahí te tenés que enojar. Es injusto, hay que El mundo enojarse es y injusto. luchar. Si están abusando de vos sexualmente, una persona, está bien que te enoje, no tenés que autorregular tu enojo. Tenés que prender fuego a algo, digamos. Gestión de la conducta. Después hablan de emociones positivas y emociones negativas. Yo estoy totalmente en contra de eso. O sea. Y obviamente esta cosa de que la autogestión, ¿no? Yo me tengo que solo autogestionar en vez de que colectivamente veamos cuál es el problema, porque en general los problemas no son individuales, son sociales, en una sociedad en la cual tenemos que el 60% de los niños y niñas bajo la línea de pobreza. Es que es la imposición de la lógica Rappi a las personas. Uno tiene que autoadministrarse en todo, ¿no? Entonces, el fin de la organización colectiva a nivel laboral, el fin de la organización colectiva a nivel de todo tipo de injusticias, de opresiones, y que uno se regule y se adapte a... Claro, el bienestar depende de cada uno. Claro. O sea, cada uno es el CEO de su vida, de sus emociones, de sus abusos sexuales, de todo. Entonces uno tiene que autorregular todo y, por supuesto, ¿por qué esto no se fortalece dentro de la ESI? Primero, porque la ESI la están atacando por todo lo que dijimos antes y la están desfinanciando, pero por otro lado porque es contrario. No. A esta, Y para mí una... ahí volvemos a lo que charlamos antes de el factor para mí más positivo de tu ESI, que es esta cosa de vuelta subversiva, digamos, de cuestionamiento colectivo a un orden opresivo. Claro, Y esto va en pero- contra de eso. Bueno, pero Esto además es porque la ESI... esto es la justificación y la adaptación a ese orden opresivo. Exacto, es la adaptación, La adaptación. a ese orden opresivo, a un orden que hoy tenemos cada vez más pobreza, a un orden que está cada vez peor, digamos. Porque justamente de la ESI se trata cuando uno dice estereotipo de género. Pero bueno, es importante entender que hay cosas que nos exceden a nosotros como personas, ¿no? Que son de la sociedad. Hay estereotipos de belleza, hay estereotipos de un montón de cosas, cuestiones que tienen que ver cómo se da la sexualidad en la sociedad. Bueno, y después el tema de, por supuesto, la orientación sexual, ¿no? Algo que antes, bueno, Sí, ahí aparece... es la heterosexualidad absoluta, que esa es otra de las cosas que ellos atacan, que parece que hay manuales que dicen que está mal ser heterosexual y que hay que ser bisexual, homosexual y posiblemente transgénero, lo cual nadie dice eso, sino que son cosas de las que se está empezando a hablar ahora que antes no se hablaba. Y lo que es muy Qué impresionante, rápido es, ¿eh? no, simplemente para última reflexión con esto, que esta es la gente que habla de libertad. Sí. Eso es impresionante. Eso es para morirse. Sí. O sea, se autodenominan libertarios y en este aspecto son tremendamente represivos. Y es una cosa, digamos, explícita de regimentación, de represión, de no poder... Eso, ¿no? Digamos, porque la posibilidad de, volviendo al principio, ¿no? De que un pibe de 16, 17 años lea una novela que hable de cosas que por ahí de otra forma no va a acceder, y que eso lo lleve a una reflexión y un cuestionamiento, es liberador. O sea, si uno realmente busca ser un libertario en serio, digamos, y buscar Claro. desarrollar la libertad de las personas, que lean más cosas. O sea, distintas. decirte libertario y pedir censura, porque Es en de una de locos. las entrevistas, estas cosas que estuvimos viendo ahora, una mina llegaba hasta a decir que no debería haber literatura en la escuela, y una que... Muchas veces, la diputada que decía, muchas veces se prohibieron libros. En la Inquisición también se prohibieron libros. Sí. Bueno, le decía a los periodistas, entonces usted está de acuerdo con eso. Y bueno, sí, a veces hay que prohibir libros. Bueno, esta gente se dice libertaria. Hay que enfrentarla. Hay que enfrentarla y Con no todo. tenemos que dar ni por perdida la batalla, No. ni quedarnos sin argumentos. Hay que
sentarse, leer, pensar argumentos y dar la batalla. Así que bueno, terminamos con esto el año y nos vemos el próximo año. Muchas gracias.